Continuando con el seminario bíblico, hoy nos toca ver a tres profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías. Durante siglos los profetas hebreos habían estado acusando a Israel de quebrantar su pacto con Dios a través de la idolatría y la injusticia. Y ellos advirtieron que Dios enviaría al gran imperio de Babilonia para acabar con Jerusalén, destruir el templo y llevar al pueblo al exilio. Y todo esto sucedió en el año 587 a.C., pero ese no fue el final de la historia. Los profetas también creían que todavía había esperanza y que Dios un día traería de vuelta un remanente transformado de su pueblo, para vivir en una nueva Jerusalén, donde la presencia de Dios moraría entre ellos. A diferencia de los otros profetas, Ageo no se preocupa de los problemas morales del pueblo, sino del templo de Dios. Los persas permitieron el regreso de cualquier israelita exiliado que quisiera volver a Jerusalén, que había quedado en ruinas. Así que un grupo de exiliados, bajo el liderazgo de un sumo sacerdote llamado Josué y de Zorobabel, un heredero del linaje de David, regresó y comenzó a reconstruir la ciudad y sus vidas. Pero desde el punto de vista de Ageo no todo estaba bien. Él comienza acusando al pueblo de tener las prioridades equivocadas. Ellos han regresado a Jerusalén, pero están gastando todo su tiempo y sus recursos reconstruyendo sus propias casas lujosas, mientras que el templo todavía está en ruinas. Así que Ageo pregunta, ¿son sus casas en realidad más importantes que su lealtad a Dios? Y esta negligencia, dice Ageo, es equivalente a la rebelión contra el pacto de sus ancestros. Y esta es la razón por la que la tierra sigue siendo improductiva, la razón por la que han sido azotados con hambruna y sequía. Entonces Zorobabel, Josué y el remanente del pueblo son provocados y motivados por el mensaje de Ageo y ellos empiezan a reconstruir el templo. Pero el templo que están construyendo es poco elaborado y no se compara en nada con la gloria del templo de Jerusalén que se construyó ahí mismo 500 años atrás. Así que el templo juega un rol clave en los planes de Dios para el futuro y Ageo llama al pueblo a trabajar con esperanza. En la tercera sección, Ageo continúa con un llamado a ser fieles al pacto e inicia una conversación con los sacerdotes sobre la pureza del ritual. Ageo les recuerda todas las ideas claves del libro de Levítico. Dice, si alguien va y toca un cadáver y se vuelve ritualmente impuro o marcado por la muerte, y luego van y tocan algo de comida, la comida también es impura. Y Ageo convierte esto en una parábola y les dice que pasa lo mismo con el pueblo de Israel, que lo que están poniendo en sus manos para reconstruir el templo, si no se humillan y si no se vuelven de su injusticia y apatía, lo que sea que construyan, incluyendo el nuevo templo, será impuro también. Dios está esperando que su pueblo le sea fiel. Así que la elección que Ageo está poniendo delante de la generación de los exiliados es que su obediencia llevará a la bendición y al éxito, mientras que la infidelidad los va a llevar a la ruina. El libro concluye con la esperanza futura del reino de Dios. Dios hará de la nueva Jerusalén el centro de su glorioso reino y a partir de ahí derrotará la maldad entre las naciones. Dios cumplirá su promesa a David y establecerá al rey de su linaje. En definitiva, el libro de Ageo es el reclamo al pueblo de priorizar la reconstrucción de la casa de Dios antes de la restauración de sus propias casas. Y el libro de Zacarías también se desarrolla después del regreso a Jerusalén de los exiliados de Babilonia. Zacarías y Ageo retaron y motivaron al pueblo para que reconstruyeran el templo y para que busquen el cumplimiento de las promesas de Dios. El libro de Zacarías ofrece una explicación y tiene un diseño bastante claro.
tiene una introducción que sienta la base para una amplia colección de visiones en sueños de Zacarías. Y a esto le siguen otras 2 amplias colecciones de poesía y de profecía. Empecemos viendo cómo funciona el libro. Comienza con el reto de Zacarías a su generación para volverse a Dios y no ser como sus antepasados, quienes se rebelaron y se negaron a escuchar a los profetas anteriores, lo cual les llevó al exilio. Así que ahora los exiliados que regresaron responden a Zacarías de manera positiva. Ellos se arrepienten y se humillan delante de Dios, o al menos eso parece. La siguiente gran sección es una colección de 8 visiones nocturnas que Zacarías experimentó. Están llenas de imágenes muy extrañas e inusuales, muy parecidas a sueños, que en realidad son sueños. La primera y la última visión trata cada una acerca de 4 jinetes. Son como 4 guardianes patrullando el mundo en nombre de Dios. El reporte que ofrecen es que el mundo está en paz, y en los días de Zacarías esto se refiere a cómo Dios levantó a Persia para conquistar a Babilonia y traer la paz a Israel. La segunda y la séptima visión están emparejadas porque ambas son reflexiones sobre el pecado pasado de Israel que le llevó al exilio, y él ve 4 cuernos que simbolizan las naciones que atacaron y dispersaron a Israel. Pero luego estos cuernos o imperios son dispersados por un grupo de artesanos que parecería ser la imagen de Persia. El séptimo sueño es acerca de una mujer en una canasta y se nos dice que es un símbolo de los siglos de la rebelión de Israel al pacto. Y luego esta mujer es llevada a Babilonia por otra mujer que se lleva la canasta volando con alas de cigüeña. Es todo muy raro. Las visiones tercera y sexta también están asociadas, ya que ambas son acerca de la reconstrucción de la Nueva Jerusalén. En esta visión, Zacarías ve a un hombre que está tomando medidas de la ciudad como para reconstruirla. Es como una imagen de la promesa de Dios de que Jerusalén será reconstruida y se convertirá en una luz a las naciones, quienes se unirán al pueblo de Dios en adoración. Y luego el sexto sueño es acerca de un rollo que vuela alrededor de la Nueva Jerusalén, castigando a los ladrones y a los mentirosos. Es como este rollo representa las palabras de Dios, como que representa la Torá. La idea es que la Nueva Jerusalén es un lugar que ha sido purificado del pecado por medio de las Escrituras. Las visiones cuarta y quinta están en el centro de esta colección y tratan sobre 2 líderes claves de entre los exiliados que regresaron: Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el descendiente real de David. Josué había estado llevando simbólicamente en el sueño el pecado de Israel en la forma de ropa sucia. Pero luego estas ropas sucias son quitadas y se le es dada una ropa nueva y un nuevo turbante como símbolo de la gracia y el perdón de Dios. Y luego un ángel le dice a Josué que si permanece fiel a Dios, él guiará a su pueblo y Josué se convertirá en un símbolo del rey mesiánico futuro. La otra visión trata de 2 árboles de olivo que proveen aceite a una lámpara de oro, que es como el símbolo de la mirada atenta de Dios sobre su pueblo. Y estos 2 árboles simbolizan los 2 líderes ungidos, que son Josué y Zorobabel, quienes están dirigiendo los esfuerzos para reconstruir el templo y la ciudad. Y Dios dice que el éxito no vendrá a este nuevo templo si es solo el resultado de maniobras políticas. Más bien, estos 2 líderes deben depender de la obra del Espíritu de Dios. Las visiones terminan con una visión extra del profeta y retoma los temas de las visiones centrales cuarta y quinta. Es Josué otra vez, el sumo sacerdote,
le es dada una corona, la cual es representada por un símbolo del Mesías futuro, quien también será un sacerdote sobre el reino de Dios. Y luego Zacarías concluye todo diciendo que todas estas visiones serán cumplidas solo si la presente generación es fiel a Dios y obedece los términos del pacto. Así que estas tres visiones enfatizan cómo la venida del reino mesiánico está condicionada a que esta generación sea fiel a Dios, lo que lleva a la conclusión de los sueños, otro reto de Zacarías. Y un grupo de israelitas vienen y han estado lamentando la destrucción del templo anterior durante casi 70 años. Y ellos le preguntan, ¿es tiempo de dejar de lamentarnos? Como que quiere decir, ¿vendrá pronto el reino de Dios? Y Zacarías de nuevo les recuerda cómo sus antepasados rechazaron el llamado de Dios a través de los profetas, y esto es lo que les llevó al exilio. Así que él los reta también a buscar la justicia. Él dice, esta generación verá el reino mesiánico solo si busca la justicia y la paz, y si permanecen fieles al pacto. Así que, en otras palabras, Zacarías le da una nueva vuelta a su pregunta. Él cuestiona, ¿van a convertirse en la clase de pueblo que está listo para recibir y participar en el reino venidero de Dios? Y esa pregunta queda volando. El pueblo no responde y el libro simplemente continúa. Y así llegamos a las secciones finales, que son muy diferentes a los capítulos 1 al 8, porque cada sección es una mezcla de poemas e imágenes acerca del futuro reino mesiánico. La primera, los capítulos 9 al 11, describen la venida del rey mesiánico humilde, quien está montado en un burro hacia la Nueva Jerusalén para establecer el reino de Dios sobre las naciones. Pero luego, de repente, este rey es simbolizado como un pastor sobre el rebaño de Israel. Y luego él es rechazado, primero por su propio pueblo, pero también por sus líderes, que también son simbolizados como pastores. Así que Dios entrega a Israel a estos pastores corruptos, y esto hace que surja la pregunta, ¿el rechazo de Dios a Israel y a su rey durará para siempre? Y la sección final, los capítulos 12 al 14, dicen que no. Es otra composición de poemas e imágenes acerca del futuro reino mesiánico. Y ellos ilustran la Nueva Jerusalén como un lugar donde la justicia de Dios finalmente confrontará y derrotará la maldad entre las naciones. Es muy similar a los mismos temas que el profeta Joel o Ezequiel dieron, pero luego Dios también confrontará la rebelión en los corazones de su propio pueblo. Él dice que derramará su espíritu sobre ellos para que puedan arrepentirse y lamentar el hecho de que se han rebelado y que han rechazado a su pastor mesiánico. El capítulo final concluye con una nueva Jerusalén como el punto de reunión para todas las naciones. Entonces, finalmente, esta ciudad se convierte en un nuevo jardín del Edén, con un río de agua viva que fluye desde el templo trayendo sanidad a toda la creación. Y así es como termina el libro. Así que Zacarías nos deja reflexionando que este futuro reino mesiánico de la segunda mitad del libro solo vendrá cuando el pueblo de Dios sea fiel al pacto, que es el punto de la primera mitad. Leer el libro de Zacarías es como meternos en una película de Spielberg. Los poemas y visiones están llenos de imágenes oníricas, raras, que ni siquiera siguen una línea de pensamiento. Y eso es parte del asunto, porque los profetas nos ofrecen imágenes de la mano de Dios, obrando y guiando la historia para cumplir sus propósitos. Así que, al final de todo, Zacarías nos invita a mirar por encima de este caos y esperar la venida del reino de Dios para motivarnos a seguir siendo fieles en el presente. La obra del templo se demoró hasta que el Señor envió a Ageo y a Zacarías para animar al pueblo. Con el ánimo que ellos impartieron, el pueblo comenzó anhelosamente a dar fin a la obra.
Se puede decir casi que el libro de Zacarías es uno de los libros más mesiánicos, porque anuncia la forma en la que vendría el Mesías a tal punto que Jesús mismo le dio cumplimiento a su profecía. Cuando Jesús entró en Jerusalén, montado en una cría de asna, muchas personas reconocieron ese acto como una declaración pública de que no solo era el Mesías prometido, sino también el Rey prometido de Israel. Muchos lo vieron como el cumplimiento de la profecía bíblica, como la que está registrada en Zacarías 9:9. En Zacarías 9:9 dice así: Alégrate mucho, ciudad de Sión, canta de alegría, ciudad de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y victorioso, pero humilde, montado en un burrito cría de burra. Él destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra. Anunciará paz a las naciones y gobernará de mar a mar, del Éufrates al último rincón del mundo. Este rey profetizado por Zacarías sería diferente de todos los demás reyes. No se convertiría en rey usando carros, caballos de guerra y arcos de batallas. Este rey quitaría las armas y en su lugar proclamaría la paz a las naciones. Sin embargo, este rey todavía tendría que luchar para derrotar a un enemigo. Tendría que luchar en una guerra a muerte. Jesús vino a dar cumplimiento a toda la palabra de Dios, y estos libros que nos cuesta tanto comprender y se nos hacen difíciles para leer son palabra de Dios. Por eso los leemos y los respetamos. Por eso tratamos de cumplir cuando se nos pide escudriñar las Escrituras. Si Jesús les dio cumplimiento, nosotros acá vamos a hacer lo mismo y vamos a quedar con la esperanza de esa nueva vida, como dice Zacarías 14:6, que dice así: ese día no hará frío ni habrá heladas, será un día único, conocido solamente por Dios. En él no se distinguirá el día de la noche, pues aún por la noche seguirá habiendo luz. Entonces saldrán de Jerusalén aguas frescas que correrán en invierno y en verano, la mitad de ellas hacia el mar Muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Ese día reinará el Señor en toda la tierra. Continuamos ahora con Malaquías. Malaquías es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Él vivió la época posterior a la reedificación del templo y a la restauración de la adoración, pero vio al pueblo volviéndose de nuevo a la idolatría y a la corrupción. El libro de Malaquías sucede 100 años después del exilio de los israelitas. En hebreo, el nombre proviene de una palabra que significa mensajero, lo que indica el papel de Malaquías como profeta del Señor, que transmitía el mensaje de Dios a su pueblo. Malaquías no ofreció ninguna otra información que lo identificara y no aporta los datos típicos que daban los otros profetas, como el nombre de sus padres o del rey que en ese momento estaba en Israel. Aquellos que han regresado a Jerusalén son denunciados por Dios por corrupción a través de Malaquías. Dios los acusa de sacrificios, divorcios, entre muchas otras cosas, y su vieja vida de pecados. El pueblo de Judá se había apartado de la verdadera adoración al Señor, quedando así bajo juicio y necesitando de salvación. Además de reprenderlos por su condición espiritual, predijo también la venida del Mesías. La posición única de Malaquías como último libro del Antiguo Testamento ofrece una visión del corazón de los hombres y mujeres israelitas, miembros de una nación que había sido especialmente elegida por Dios, descendientes de Abraham y herederos de la rica tradición del pueblo judío. Su historia contaba glorias como el éxodo de Egipto y la fidelidad de Dios al rey David,
pero también habían experimentado el juicio de vagar por el desierto y la vergüenza del exilio de la tierra prometida. El libro resume lo que toda la Biblia hebrea ha estado señalando. El pueblo de Dios no puede ser fiel al pacto. Han fallado una y otra vez, y aunque Dios se ocupará de su pecado, no los abandonará nunca. El mensaje global de Malaquías es que el juicio de Dios está llegando sobre sus enemigos, pero el pueblo de Dios debe estar más preocupado por su propia relación con Dios que por el destino de cualquier otra cosa. El pueblo de Judá comenzó a ser exiliado de la tierra prometida en el año 605 a.C. y regresó de Babilonia 70 años después. En la época de Malaquías ya habían regresado a la tierra hacía más de 100 años y esperaban las bendiciones que creían que iban a recibir cuando regresaran. Aunque el templo había sido reconstruido, el fervor de aquellos primeros israelitas que regresaron dio paso a una apatía total por las cosas de Dios, y esto condujo otra vez a una corrupción desenfrenada dentro tanto del sacerdocio como del pueblo. En la época de Malaquías, mucho más de 1000 años después de la era de Abraham, los israelitas tenían la ventaja y el peso de la historia porque podían ver las brillantes recompensas de la fidelidad de Dios y también los castigos asociados cuando se apartaban del camino, incluso hasta el punto de haber sido desarraigados de su tierra. Pero aún así, con toda esa perspectiva, Malaquías señala que todavía se desviaron del camino del Señor. El pueblo se centró en sus circunstancias desafortunadas y se negó a rendir cuentas por sus propias acciones pecaminosas. Así que Dios lo señaló con el dedo a través de Malaquías. Dios le dice al pueblo en qué aspectos habían fallado en su pacto con él, de modo que, si esperaban ver cambios, necesitaban hacerse responsables de sus propias acciones y servir a Dios fielmente de acuerdo con la promesa que sus padres le habían hecho en el monte Sinaí todos esos años antes. A lo largo de la historia de Israel, la nación fracasó y Dios llamó a su pueblo a volver a él. Cada vez que Israel volvía a fracasar, hacía que el ciclo comenzara de nuevo. La última palabra de Dios en el Antiguo Testamento se refiere al juicio por el pecado y da testimonio de nuestra incapacidad para amarlo sin la ayuda de su gracia. Su mensaje muestra que el ser humano siempre necesita la intervención de Dios para alcanzar la liberación de la maldad que entró en el hombre a partir de su caída en el Edén. El libro comienza con un mensaje de Dios a su pueblo diciendo: «Yo los amo a ustedes», pero ustedes responden: «¿Cómo sabemos que nos amas?». Y el Señor contesta: «Yo los amo por la misma razón que, siendo hermanos Esaú y Jacob, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y el país de Esaú, que era montañoso, lo convertí en un desierto, y sus propiedades en tierra solo buena para los animales salvajes». Si recordamos esta historia, Esaú había cambiado su primogenitura por un plato de lentejas. Y esto, que parece muy fuerte porque Dios termina aborreciendo a Esaú, en realidad es lo que el hombre hace a diario, cuando pone en primer lugar sus necesidades materiales antes de priorizar el crecimiento espiritual y la búsqueda de Dios. Malaquías hace un resumen de la historia del hombre desde que se separa de Dios hasta la promesa de su restauración final a través del Mesías de Dios. Este libro, como declaración final del juicio en el Antiguo Testamento, anticipa la obra salvadora de Dios a través del Mesías Jesucristo. Todas estas historias del Antiguo Testamento no tienen ningún sentido si no comprendemos la raíz del mensaje.
El mensaje siempre es el mismo. El hombre, todos nosotros, tomamos una mala decisión que nos llevó a perder la conexión con lo divino y con la fuente del sumo bien. En ese momento quedamos apartados de todo lo bueno y quedamos expuestos a la maldad y al principado del maligno en este mundo. ¿Y todo por qué? Por algo tan insignificante como el plato de lentejas. Por buscar sentirnos saciados en nuestro egoísmo, en nuestro cuerpo carnal, en nuestros sentidos materiales y en nuestros instintos, despreciamos el amor. Pero Dios sigue allí, diciéndonos que nos ama, y nosotros confundimos amor con tener la panza llena. Por eso Malaquías también habla del diezmo. Habla de entregarle a Dios las primicias, lo mejor de nuestras ganancias. No porque Dios necesite nada de lo material, y menos de lo material de un mundo corrompido por la maldad, sino para que aprendamos a desprendernos de todo aquello a lo que nosotros le damos tanta importancia. El hombre se volvió idólatra por querer tener el mejor auto, la mejor casa, la mejor marca de ropa o simplemente por pretender tener siempre razón y ser él el más intelectual, el mejor profesional y hasta por pretender ser el más elevado a nivel espiritual. Todas vanidades, vanidad de vanidades, como dice la Biblia. La palabra como tal aparece mayormente en Eclesiastés 1:2, donde dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Reflexiones sobre la fugacidad de la existencia, así como la condición mortal del ser humano y sobre la vaciedad y el sinsentido del tránsito terreno sin el amor de Dios, sin la presencia de Dios. Y termina el libro en el capítulo 4 diciendo: se acerca el día ardiente como un horno en el que todos los orgullosos y malvados arderán como paja en una hoguera. Ese día que ha de venir los quemará y nada quedará de ellos. Pero para ustedes que me honran, mi justicia brillará como la luz del sol que en sus rayos trae salud. Y ustedes saltarán de alegría como becerros que salen del establo. En ese día que estoy preparando, ustedes pisotearán a los malvados como si fueran polvo. Y luego da una señal, dice que antes de que llegue el día del Señor, enviará al profeta Elías. Si recuerdan, el profeta Elías es el profeta que eliminó a más de 400 sacerdotes de Baal en un solo día y que luego fue arrebatado en un carro de fuego. Entonces, cuando Jesús se manifiesta como el Mesías, sus discípulos recuerdan esta promesa del libro de Malaquías en el Evangelio de Mateo, donde dice: los discípulos le preguntaron: ¿por qué los maestros de la ley dicen que el profeta Elías va a venir antes que el Mesías? Y Jesús les respondió: eso es verdad, Elías ha de venir a restaurar todo. Os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no lo reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Esto lo encontramos en Mateo 17, del 10 al 13. En otras palabras, Jesús afirmó que fue profetizado en el Antiguo Testamento, el cual lo precedió por cientos de años. Los profetas del Antiguo Testamento afirmaron que Dios inspiró sus escrituras. Como ningún humano puede predecir con certeza cientos de años en el futuro, Jesús dijo que eso era la evidencia para comprobar que realmente había venido como el plan de Dios. Es una prueba para ver que Dios existe y que sí habla con sus hijos. El Antiguo Testamento está disponible para que todos podamos examinar y descubrir el plan de Dios para nuestra salvación
desde antes de la creación del mundo, porque como dice el Evangelio de Juan, desde el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hoy Dios, con este mensaje, vuelve a traernos a reflexión. ¿Vamos a seguir ignorando sus palabras como pasó con el pueblo de Israel y pagando las consecuencias de no querer escuchar? ¿O vamos a abrir nuestros ojos y oídos espirituales para poseer la vida verdadera y disfrutar de la nueva ciudad santa de su promesa? Padre Santo, en el nombre de Jesús, en este momento te pedimos que nos apartes del error, que nos ayudes a descubrir en toda tu palabra, en el Antiguo Testamento y en los Evangelios, tu promesa, porque todo se cumple y Jesús todo lo ha cumplido. Amén.